Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superaditos.com y para los que no me vieron estoy moviendo botoncitos en la cámara para sentirme DJ. Esa es la única razón. Me estaba preguntando qué estarás haciendo. Me estaba sintiendo DJ un rato. Welcome to the hunt. ¿Qué tal, Mati? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la música? ¿Vamos bien? Bien. Me siento en un festival. Yo creo que es un festival de productividad, lecciones y conocimiento. ¿No? Eso sentía. ¿No les parece? Suena como un festival muy atractivo. Es así, estamos en otro episodio del show de Superaditos, que es un festival de conocimientos, mates y buenos momentos compartidos con ustedes. Juan, Sofía, Laura, Ernesto, Carlos. Juan Carlos. El Juan es nuestro amigo Juan de siempre. Juan es Juan el de que siempre mencionamos. ¿Y cuál es el que dijimos ayer? El último episodio, perdón. Dijimos, ¿vos sabés quién es? ¿Carlos era? Creo que dijimos Carlos. Sí, no le tocó a Juan la vez pasada. Pero bueno, hola, ¿qué tal a todos? Este es otro episodio. Estamos acá reunidos con los chicos para conversar nuevamente sobre temas relacionados a hábitos, temas relacionados a negocios y hábitos para generar negocios. Y en el episodio vamos a estar hablando de un tema que me parece súper interesante, como todos los temas que hablamos, por eso los hablamos, y tiene que ver con cómo manejamos el emprender en situaciones aparentemente adversas. Por ejemplo, estoy emprendiendo en una ciudad chica, estoy emprendiendo en una situación económica inestable, estoy emprendiendo siendo demasiado joven o siendo demasiado grande. ¿Y cómo podemos encarar eso? Porque, bueno, me estaría metiendo ya en cuál es la solución. Antes de empezar y darle la palabra a los chicos para que empezamos, queremos recordarles que si nos quieren ayudar para que más personas puedan disfrutar de esta música que está muy buena, nos pueden dejar una reseña en iTunes, comentarnos me gusta la música, no me gusta la música, me gustaría que tengan más de este tipo de música, me gustaría que se bañen antes de los episodios, no sé si va a ser posible, pero pueden dejarnos la sugerencia ahí. Me gustaría que Mati se deje la barba más larga, Mati se recorte la barba, también podría ser. Eso no es negociable. No es negociable, ni siquiera no. Si nos ponen 25 estrellas. Sí, yo creo que sí. Podemos hacer... Sería gracioso hacer uno de esos concursos en redes sociales del tipo, si esta foto consigue 1000 me gusta, Mati se afeita. Sí. Bueno, se afeita sería una. Iba a decir se tiñe la barba de azul. Ah, también. Lo cual sería más extremo, pero gracioso. O de naranja. Sería muy gracioso. Sería la máxima expresión de tengo un emprendimiento y no me importa lo que pienses que vas a encontrar en mucho tiempo. Pero bueno, dejando de lado el tema de la reseña, vamos a ir directamente al punto. ¿Y cuál es el problema? Nosotros cuando empezamos a emprender, obviamente nos gustaría tener el viento a favor. Nos gustaría que todas las circunstancias, como se dice, se den en viento en popa para que nosotros tengamos el camino más fácil hacia emprender. Pero la verdad es que normalmente eso no es lo que pasa. Normalmente nos encontramos con cosas que no nos gustan, cosas que nos parecen que podrían haberse dado mejor para nuestra situación. ¿Y cuál es la reflexión? Porque para la mayoría de las personas no están empezando en una situación ideal. Porque, sorpresa, nadie empieza en una situación ideal. O si hay personas que empiezan... Listo, muchas gracias. Eso fue todo. Esa fue la reflexión del episodio de hoy. Así que no te hagas drama. La vida de todas las personas está mal, no solo la tuya. No, la mayoría de las personas empiezan en una situación que no es ideal. Entonces, tenemos que ver cómo gestionar todos esos elementos. Y está bueno, Santi hizo una lista recién de
potenciales elementos, pero lo que vamos a ver hoy es una forma, un hábito, una manera de encarar este problema que sirve incluso si el obstáculo, la cosa dentro de tu situación que te hace sentir que no estás en condiciones de emprender, no está en esa lista. O sea, vamos a tratar de buscar una herramienta que cubra todas las situaciones posibles y que nos permita encarar cualquiera de esas situaciones de una manera que una situación negativa o aparentemente negativa se dé la vuelta y se convierta en positiva. Que detrás de esto hay un mito que nos engaña muy seguido y es esta idea de que vemos a los emprendedores, a los que les va bien, a los que admiramos o los que vemos y pensamos esta persona es exitosa y creemos, por la información que nos dan o por la percepción que tenemos, creemos que ellos sí estuvieron en la situación ideal, que sí tuvieron todos los vientos a favor y que por eso les va bien y que no es nuestro caso. Y para inaugurar el momento de refranes del día, el pasto siempre se ve más verde del otro lado. Entonces, todo esto que vamos a hablar ahora tiene que ver con lo que en realidad hacen. Si bien hay pocos casos de estos emprendedores que tienen como muchos elementos a favor o que nacieron con muchos elementos a favor, la mayoría de los casos no es así. Y la mayoría de los casos hacen esto que vamos a contarles ahora, misterio, para poder tener éxito sin que la situación sea ideal. Y de hecho se aplica en la famosa charla de Steve Jobs en Stanford, creo que es. ¿No estoy seguro? Sí. Bien. Sí. Stanford. Una de las cosas que dice en ese momento es: los puntos siempre se conectan mirando hacia atrás. Y lo que quiere, digamos, como reflexión a partir de esa frase está en que cuando vemos a alguien que ya es exitoso o que ya le fue bien o que ya tuvo resultados, es fácil buscar en sus circunstancias y encontrar una explicación de por qué llegó a esos resultados. Lo que es difícil es, antes de que vengan los resultados, mirar las circunstancias y decir: mira, están estos elementos que puedo aprovechar para tener éxito. Porque lo segundo es fácil, pero es poco productivo a la hora de los bifes, diríamos. Porque si yo ya tuve éxito, mirar hacia atrás y explicar en mis circunstancias qué hubo que me permitió tener éxito, no me sirve. Me puede servir para pensar, para reflexionar y ser una mejor persona, pero no me sirve porque estoy mirando hacia atrás. Entonces lo que también queremos, o el segundo requisito que le ponemos a esto, es no solo servir frente a cualquier posible obstáculo, sino servir de ahora hacia el futuro. Que nos permita no solo ver hacia atrás y ver qué hay de bueno, sino sobre todo mirar nuestro entorno actual y proyectar desde ese entorno hacia adelante cómo podemos convertirlo en algo que acelere nuestro proceso como emprendedores. Y me parece que el punto de partida, antes de que vamos a esa herramienta que le voy a pedir a Mati que la enumere después, el punto de partida es el siguiente, o la pregunta de partida es la siguiente: ¿hasta qué punto el contexto puede matar a un emprendedor? ¿Hasta qué punto el haber nacido en un lugar o que haya un cambio en una regulación o que de repente cambia algún aspecto de la situación, el contexto en el cual vos estás trabajando, puede anular completamente tu capacidad de tener un negocio exitoso? Y bueno, creo que hubo un episodio, si no recuerdo mal, uno que grabamos en Mar del Plata, donde hablamos de esto, y la conclusión era de que nunca puede el contexto matar al emprendedor. El episodio se llama ¿Qué hay detrás de un emprendedor exitoso?, si no me equivoco. Bueno, en ese episodio hablamos de este tema y dijimos: el contexto nunca puede matar a un emprendedor. Y hace un par de días vi una charla en TED que tiene ahí estudios mucho más científicos que nuestras opiniones, y decía que, por ejemplo, la felicidad de una persona solo se puede predecir en un 10% conociendo el contexto externo de esa persona, y que el éxito de una persona solo está determinado en un 25% por cosas que la persona trae consigo o que están en su entorno, y en cambio hay un 75% que depende de la manera en la que esa persona hace las cosas. Lo cual va todavía más adelante en probar el hecho de que ningún contexto puede matar a un emprendedor. Ahora, malos hábitos, una forma errada de ver la situación, sí que puede matar a un emprendedor, incluso en un muy buen contexto. Claro, que en realidad lo que sería no es que el contexto está matando al emprendedor, sino que el emprendedor está matando sus propias posibilidades. Y les conté a los chicos una historia que conté que estuve en el podcast, creo que también lo dije, estuve hace un mes y medio más o menos en el sur del país, y
es una ciudad que antes tenía turística, 100% turística, que antes tenía 5 vuelos por día. Antes había 5 vuelos que llegaban a la ciudad y de repente la aerolínea de la Nación, que es la Aerolíneas Argentinas, dijo ya no hay más 5 vuelos, ahora solamente hay 2 vuelos por día. Lo cual significa que llega una cantidad mucho menor de turistas. Y entonces uno dice, bueno, es una ciudad que vive de turismo. Yo tengo un negocio de turismo, suponete. Y de repente llega una cantidad... o sea, está llegando un 40% de los turistas que llegaban antes. Bueno, eso puede matar mi negocio. Y yo me acuerdo que en un momento yo estaba buscando para comprar unos regalitos. Y llego a un local y me acuerdo que entré al local, eran las 8 de la noche aproximadamente. Y le digo, bueno, estoy buscando una calcomanía de este tipo. Y la chica que me atiende me agarra y me dice, sí, bueno, qué bueno. Me cuenta un poco, me dice, sí, está terrible porque están viniendo muy pocos turistas. Le compro la calcomanía y me hizo un descuento y me dice, mira, porque sos mi primer cliente del día. Como diciendo, nadie vino a comprar, sos la primera persona que me compra. Y le había comprado, no sé, 70 pesos, que son como, nada, $5. ¿Cuánto es eso? 5 o 6 dólares aproximadamente. Sí, menos. Porque $5 son 80 pesos. Claro. Eras el primer cliente, pero ni siquiera había sido una compra que vos digas, bueno, hice el día. Claro, ni siquiera dividí el alquiler del local en 30 días y te vas a dar cuenta que no había forma de que yo esté compensando los gastos de ella. El tema es que me acuerdo que fui y era dentro de una galería y seguimos caminando y nos fuimos como al fondo. Este era el primer local de la galería, ¿viste? Cuando vas pasando por una galería y ves lo primero que ves es ese local. Fui hasta el fondo y de repente encontré otro local que tenía unas cosas recopadas, tenía como unos imanes muy copados, muy diferentes a los que... Porque todos los locales que había visto como en todos los lugares turísticos tenían los mismos recuerdos. Es como, todo el mundo tenemos esa estatua de la Torre Eiffel que es igual y la debe hacer un pibe y debe vender 7 millones. Bueno, y era entonces sí, excepto en ese local. Me acuerdo que entré en ese local y tenía un montón de cosas recopadas, entre las cuales estaba la calcomanía que mostramos en el episodio anterior, un par de imanes súper particulares que... Y me acuerdo que fui y le compré... éramos 2 personas que estábamos. No sé si terminé comprando como... llevándolo a dólares, no sé si compramos 20, 30 dólares en cosas. Y nos fuimos, nos trató re bien, estuvimos charlando un rato, todo bueno, y me fui. Y me acuerdo que lo charlaba con la persona que estaba conmigo. Le dije, mira, fíjate, las 2 personas, los 2 negocios están en el mismo momento. Y obviamente a los 2 le está yendo peor que antes. Pero este negocio que está en peores condiciones porque está metido adentro de la galería, que debe recibir el 60% del tráfico que recibe el otro, cambiando su enfoque, siendo una mejor empresaria, en este caso era una mujer, está obteniendo mejores resultados a pesar del contexto. E incluso, y sumergiéndonos un poco en el tema central de hoy, incluso se puede ir un paso más allá. Porque hay otra charla de TED, estos días estuve viendo charlas en TED, y hay otra charla de TED de la que encontré unas notas, que es un arquitecto famoso, creo que se llama Frank Gehry, algo así, y él dice, dentro de su charla, él dice, ser una persona diligente es lo mínimo que cualquier persona debería ser. La charla se llama Now What, y él lo que dice es, vos, o sea, ¿ahora qué? Él dice, ser diligente es lo mínimo que vos deberías hacer. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu extra? Porque no podés esperar diferenciarte, ser algo llamativo simplemente siendo diligente. Por ejemplo, en este caso, por ahí la mujer del primer local tiene el local limpio, ordenado, no sé, es diligente con sus finanzas, pero eso no alcanza. Hay que dar un paso más. Y ese paso más puede ser buscar tener mercadería que otros locales no tienen. Pero incluso se podría ir un paso más allá, y es un poco el tema de hoy, es tomar ese 40% y decir, bueno, no solo cómo voy a hacer para ser diligente y mantenerme funcionando en un contexto adverso, sino cómo voy a convertir ese contexto adverso en una oportunidad. ¿Qué oportunidades se abren a partir de esto que aparentemente o a primera vista es una tragedia? Quiero ¿cómo decís que se dice? Frank Gehry. A ver. G-E-H-R-Y. Frank Gehry. Ahí está. Frank Gehry. ¿Eh? Que más o menos estuve bien. Frank Gehry. Perdón, Nata. Estuviste bastante bien. ¿Estaba bien? Bien. El otro día nos dijeron... me dejaron un comentario para vos en los comentarios del podcast y me olvidé. Pero también nos felicitaron por lo del inglés. Dije, no está muy bien. Yo dije, gracias. Viví en Londres 3 años para... Y cuando digo Londres quiero decir Buenos Aires, enfrente de Plaza Italia. Quiero decir trabajé en un restaurante que se llamaba Londres. Ahora, dentro de esto de convertir ese contexto adverso en oportunidad, ya estamos
si bien estamos siendo más exigentes con nosotros mismos, estamos llevándonos o estamos obligándonos a mirar las cosas desde otro lugar. ¿Qué puertas se abren a partir de esto que es un problema? Y de vuelta tenemos que ir como emprendedores a la noción esencial de emprender, que es resolver problemas de otras personas a cambio de un precio justo. Si hay una circunstancia que acaba de abrirse, que es un gran problema para muchas personas, hay una gran oportunidad de negocio que se acaba de abrir. Que ahí también entra algo que todo buen emprendedor tiene que tener, y es una naturalidad para estar en medio de un entorno de incertidumbre o para manejar la incertidumbre y ser flexible, así como tenés que ser diligente en tu proyecto para que vaya bien y para avanzar, también tenés que ser flexible para decir, bueno, surgió, no sé, cambió mi entorno y ahora hay otros problemas que puedo resolver, y quizá el entorno, en este caso, es un ejemplo muy claro, por ahí no es extremo, pero no sé, si vendés relojes y de repente sale una ley que dice que es ilegal vender relojes, bueno, puede ser que el entorno esté matando a tu emprendimiento, pero no te está matando a vos como emprendedor. Y ahí viene esta parte de, bueno, poder adecuarte a los cambios de entorno, poder adecuarte a la incertidumbre con flexibilidad y poder mantener el foco en qué problemas puedo resolver y qué oportunidades se abren. El otro día estaba en una llamada y así ya nos metemos directo. Y decir cuál es la herramienta de paso. Claro, la herramienta fundamental que vamos a explorar a lo largo del día de hoy es la proactividad, entendida como asumir que cualquier circunstancia puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de cómo nosotros la miramos y la aprovechamos. Claramente todo lo que dijimos hasta ahora ya ayuda a poner la idea en contexto. Entonces está el hábito de cada vez que nos encontramos en una situación pensando, esta situación me está perjudicando, frenar y hacernos las preguntas de cómo esta desventaja se puede convertir en una, perdonen por golpear el cable, se puede convertir en una ventaja. Y el otro día estaba en una llamada con un cliente, Enrique, que siempre escucha, así que hola Enrique. Estábamos hablando con Enrique y Enrique me decía, mira, desde que empiezo a ver las cosas de esta manera, me pasa algo que para mí es muy emocionante, y es que ya no siento miedo del futuro. Ya no siento temor a las cosas que puedan pasar. Y dentro de eso nos pusimos a explorar una idea que fue, en Argentina, para los que no sepan, en 2001 hubo una crisis que en el recuerdo de las personas fue una de las crisis más graves de los últimos tiempos. Fue la crisis más grave de la historia de Argentina. Bien, ahí está. 2001, crisis económica más grave de la historia. Y él recordaba esa crisis y decía, si hubiera sabido esto cuando fue esa crisis, me lo hubiera tomado diferente. Y hablando de personas que se lo tomaron diferente, en 2001, que fue la super mega crisis, hubo, yo me atrevería a decir, y sacando de lado a quienes sea que por algún motivo de corrupción o no corrupción se hayan visto beneficiados por estar en un cargo de importante. Vamos a personas normales. Dentro de las personas normales hubo dos grupos. Un grupo de personas que no tuvo esta flexibilidad y que la pasó súper mal. Y un grupo chico de personas que sí tenían o ya traían esa flexibilidad, que empezaron a encontrarle la vuelta. Y para mí ahí hubo dos grandes ejemplos de personas que supieron aprovechar ese contexto y salir beneficiados. Y dentro de esos dos grupos, uno que a mí me llama mucho la atención fueron los fundadores de los clubes del canje. Porque, ¿qué pasó? Esa fue una época de mucha inestabilidad monetaria. Además, hubo una cosa... Es súper bizarro tratar de explicar la historia argentina en estas cosas, pero estuvo el corralito, que implicaba que la gente no podía sacar dinero del banco. También surgieron un montón de bonos de pago raros que inventaron las provincias y las ciudades para pagar las cosas. Toda una cosa súper rara. O sea, la moneda era algo en lo que uno no se podía aprovechar. Eso claramente se puede sentir como una desventaja. Pero aparecieron un grupo de personas que dijeron, a ver, ¿cómo se puede hacer algo en este entorno? Y fundaron lo que se llamaron los clubes del canje, que era un lugar que se hacían en casas o en clubes de barrio o en lo que sea, donde las personas se reunían y esas personas que se reunían intercambiaban cosas que tenían o intercambiaban servicios por cosas. Esos clubes, yo todavía, o sea, sé que empezaron con una función de simplemente generar movimiento económico, pero claramente las personas que los fundaron quedaron en medio del movimiento económico de su barrio. Activaron la economía antes de que la economía se activara realmente. Y el hecho de ver ese club del canje para mí es un ejemplo de los más grandes de cómo, incluso en una situación en la cual la moneda se derrumba, hay una oportunidad esperando a suceder.
Y no estoy hablando del segundo grupo, que fueron las personas que tenían por ahí espalda financiera y aprovecharon para hacer un poco de especulación financiera y en un par de años sacaron una rentabilidad altísima. Bueno, que es una... A mí me acuerdo cuando me dijeron esta frase, un compañero de la universidad me la dijo, que es: cuando corra sangre en las calles, invierte en ladrillos. Esa era la frase. Cruel, suena mal, pero es muy clave. Y Es memorable también. Es súper memorable. Sí. Y no sé quién la dijo igual. Cualquier frase con la palabra sangre empieza a ganar... Y aprovecharse de la sangre, además. Claro, Sí. exacto. Pero eso también, más allá de lo que decía Mati, de, ok, sé aprovechar estas circunstancias, es otro de los beneficios de emprender. Cuando vos aprendés a emprender y sabes cómo hacer estas cosas anticíclicas, si se quiere, y puedes tener una espalda financiera, podés empezar a aprovechar mejor estas situaciones. De hecho, el otro día quiero que Lu tiene algo para decir. Ya voy para allá. No, te estaba escuchando atentamente. Ok. Como todos los que están escuchando el podcast. Como todos los que están escuchando el podcast. Y la semana pasada estuve, en realidad, bueno, la semana pasada de cuando grabamos, estuve con un amigo en Corrientes. Me fui de viaje un par de días y su familia tiene negocios. Y pensaba, bueno, en la espalda financiera que te genera. Y me acuerdo que estaba charlando con el papá de este chico, porque yo iba a almorzar y hacer una buena charla. Y él me decía: llega un momento en todo negocio en el cual lo financiero es mejor negocio que el negocio en sí. Y me hablaba de algo que hemos hablado mucho con Mati últimamente. Y él me decía: mira, nosotros tenemos un hotel hace muchos años. Y nosotros vamos ahorrando una parte de lo que vamos a ganar en el hotel. Vamos sacando plata, la vamos poniendo allá, vamos poniendo allá. Y lo que me decía: ahora tengo un plazo fijo con mucha plata. Que un plazo fijo es el tipo de inversión más básico que hay. Es el menos rentable también. O sea, si fuera más rentable que otras cosas, lo que pasa es que la gente se termina volcando al plazo fijo, porque no tiene sentido hacer algo más riesgoso para la misma rentabilidad. Y él me decía: ahora el plazo fijo me da más plata que el negocio en sí. Me decía: yo la verdad que gano más plata con el plazo fijo que lo que gano con el hotel, que me toma un montón de laburo. Y entonces también tiene que ver con eso que hablábamos recién, ¿no? El ser emprendedor o el aprender a hacerte cargo de tus activos te permite eso, te permite que vos puedes construir en el largo plazo una riqueza que te dé esa seguridad y esa versatilidad frente a las cosas adversas que puedan pasar. Y está bueno verlo de esta manera, porque ahí es como que uno se saca excusas. Es bueno a nivel personal sacarte excusas de encima, de manera tal de que si un día te encontrás que no estás haciendo lo que tenés que hacer, recordás que no lo estás haciendo por excusas y pones manos a la obra. Entonces, el ver que el entorno no es una excusa, que los elementos externos no son una excusa, sino que el hecho de que vos no estés teniendo los resultados tiene que ver con que no estás aprovechando ese entorno, automáticamente te hace más productivo. Porque quiere decir que vas a pasar mucho menos tiempo preocupado. De vuelta, esta es la esencia de la proactividad. Vas a pasar mucho menos tiempo en tu zona de preocupación, pensando en, oh, qué mal lo que está pasando, tratando de ver en el diario si la crisis se está yendo o no se está yendo, y mucho más tiempo en tu zona de influencia. Vas a pasar mucho más tiempo pensando en, bueno, ¿y yo qué papel estoy jugando acá? ¿Cómo me voy a posicionar frente a este contexto aparentemente adverso? Sea una crisis económica, como estamos hablando ahora, que no estaba en el guión, pero nos viene al pelo. Sea una crisis económica, sea alguno de estos otros elementos. Sea estar en una ciudad chica, sea nuestra edad, ¿sí? Sea estar en una industria o venir de una industria. Sea ser mujer, por ejemplo, que eso es algo que se habla mucho, ¿no? Se habla de que a mí siempre me acuerdo de cuando entrevisté a Andrea Lisbona, que está en el podcast, la entrevisté y le pregunté al final, y le pregunté hasta qué punto ella sentía que ser mujer le había perjudicado en su carrera emprendedora. Y ella tiene un negocio súper exitoso. Y me dijo que todo eso le parecía patrañas, por decirlo de alguna manera. Que ella sentía que le había jugado mucho más en contra ser joven que ser mujer. Igual le he compartido esta idea a otras mujeres en conversaciones y no siempre cae bien. Pero fue lo que me dijo ella, no puedo mentir. Y sí. Está grabado, lo pueden escuchar. Bueno, y yendo de vuelta, a ver, si quieren podemos ir retomando como estos ejemplos. Pero, por ejemplo, el tema de la ciudad chica. El otro día, durante el lanzamiento de INMT,
varias personas, uno de los comentarios que tenían era, bueno, yo no sé si esto me va a servir porque yo vengo de una ciudad chica. Lo cual, cuando uno está en Salta, es bastante fácil de decir, seguro que venís de una ciudad chica. ¿Qué tan chica es tu ciudad? Y ahí empieza la competencia de qué ciudad es más chica. Sí. La mía es más chica. Claro. Discusión que solo se va a dar en ese contexto. Exacto. Que casualmente, o sea, si uno lo lleva un paso más allá, también se da respecto de los países. Esto va a funcionar en mi país. Entonces, no sé, si alguien está en un país que está en peor situación que otro país dentro de Latinoamérica, va a decir, no sé si va a funcionar lo que vos decís en mi país. Y de ahí uno que está en Latinoamérica le va a decir a otra persona, no sé si va a funcionar en mi país lo que funciona en tu país, y se lo va a decir a alguien de Europa. Y uno de Europa le va a decir a alguien de Estados Unidos, bueno, no sé si lo que funciona en mi país, en tu país va a funcionar en mi país porque vos estás en Estados Unidos. Y se arma un ciclo constante. Ahora, cuando... Y alguien de Estados Unidos te va a decir, bueno, porque en tu país no hay tanta competencia como acá. Exacto. Y ahí de vuelta vamos al punto. ¿Qué ventajas hay? Así lo analizamos. ¿Qué ventajas hay de estar en una ciudad chica y qué ventajas hay de estar en una ciudad grande? Porque al final esa es la pregunta. La pregunta es, si estoy en una ciudad grande, en un mercado grande, entiéndase, ¿cómo aprovecho esa situación? Si estoy en una ciudad chica, ¿cómo aprovecho esa situación? No quiere decir que ninguna de las dos sea el mundo ideal donde todo está perfecto y fantástico y la situación deseada 100%. Quiere decir que las dos tienen ventajas y desventajas. Y que lo que yo tengo que hacer no es quejarme o paralizarme por estar en una situación o en la otra, sino que tengo que mirar mi situación y decir, a ver, dada mi situación, ¿cómo la convierto en un activo? ¿Cómo la aprovecho para mí? Que ahí se aplica para las personas que estén por ahí pensando en sus ideas, las ideas que tienen dando vueltas para sus negocios. Esto se aplica a todos los casos, a todos los tipos de negocios. Nos ha pasado personas que te digan, bueno, ¿cómo hago para empezar en mi ciudad chica si lo que yo quiero es tener un negocio online? Entonces voy a empezar en un contexto que después va a ser diferente. Bueno, en realidad tiene sus ventajas. Quieras hacer algo físico porque te vas a posicionar muy rápido y estoy pensando en, no sé, ¿cuántos super hábitos hay en Salta? 1. ¿Cuántas? Estoy pensando en Chris, Russell, en un montón de personas de la comunidad que lograron posicionarse súper rápido y cuando surgieron oportunidades o otras personas referentes en un tema, en un área, buscaron personas referentes en X ciudades, fueron a ellos, ¿no? A buscarlos a ellos y rápidamente posicionarte en una ciudad chica hace que seas el referente en un tema y hace que cuando tengas la posibilidad de enganchar otra oportunidad, por ejemplo, en una ciudad grande, vas a ser vos la persona a la que van a buscar y van a tomar de referencia. Como decía Lu, el tema de las ciudades es, por un lado, si vos tenés una ciudad vas a tener un mercado mucho más grande para probar, por ejemplo, una estrategia de nicho, ¿no? Yo puedo agarrar y decir, bueno, es mucho más probable que una ciudad encuentre, no sé, fanáticos de el skate o encuentre con un mercado suficientemente grande como para tener una tienda de rock o artículos relacionados con una serie en particular. Sin embargo, si yo empiezo a trabajar, por ejemplo, en un pueblo más chico, en el cual el mercado va a ser más chico, va a ser mucho más potable tener una estrategia basándose en algo más general, ¿no? En vez de, por ejemplo, trabajar sobre una serie, puedo trabajar, por ejemplo, sobre los fanáticos de series en general, por dar un ejemplo. Incluso puede ser que en un lugar más chico haya negocios que ya estén súper mega recontra probados que todavía en ese lugar no existen. Y eso es una puerta enorme, obviamente haciéndolo con todos los detalles que siempre hablamos, ¿no? De validar, de que sea un negocio que se conecte con tus fortalezas. Pero hay un montón de negocios que en ese lugar todavía no están. O industrias o servicios. Entonces hay todo un mundo de posibilidades a explorar. Y eso es genial. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos sirvió muchísimo empezar en una ciudad chica. Bueno, eso estaba pensando en nuestro caso y en muchos otros. Ventaja básica, clásica, número 1 de estar en una ciudad chica. Conoces a muchas personas te conocen y conoces mucho mejor la dinámica de esa ciudad, los grupos de personas que están en esa ciudad, los lugares, los tipos de negocios que hay. Podés hacer una barrida muy, muy rápida de qué cosas hay en esa ciudad, que si uno piensa en hacerlo en Buenos Aires, por ejemplo, como ciudad grande, es mucho más complicado y más difícil. Incluso Ezequiel, que estuvo hace un par de, no sé si semanas o meses, en el podcast, Ezequiel empezó o está trabajando
construyendo su negocio desde una ciudad chica, y eso le permitió rápidamente convertirse en un referente dentro de la ciudad. Al punto de que varias de las empresas más grandes de esa ciudad lo contactaron, de que la Cámara de Comercio ya entró en contacto con él, que si yo pienso en lograr el mismo nivel de posicionamiento en una ciudad grande sería muy difícil. Al mismo tiempo es cierto que Ezequiel eventualmente va a tener que hacer ajustes en su estrategia para pasar a un mercado más grande, igual que nos pasó a nosotros, de que eventualmente dar charlas presenciales dejó de ser una opción que nos permita crecer mucho, que por ahí, si hubiésemos estado en Buenos Aires, sí hubiese sido una opción factible. Sí, factible. Sí. Factible, bien. Entonces, el tema de la ciudad, uno lo que tiene que hacer es de vuelta, tomar conciencia de, a ver, en qué entorno estoy y cómo capitalizo ese entorno. Tarjeta Naranja hizo lo mismo empezando. Tarjeta Naranja es una empresa crediticia de Argentina. Empezó en Córdoba y lo que hizo fue se expandió dentro del interior de Argentina antes de ir a Buenos Aires. Porque diseñó un modelo de negocio que estaba pensado para las provincias del interior del país. Y terminó ganando en ese modelo de negocio en el interior y se posicionó durante mucho tiempo, no sé si sigue estando en ese lugar, dentro del interior como la tarjeta de crédito más utilizada porque se adecuó a eso y buscó un modelo de negocio que le ganaba a las empresas que habían salido o que eran nacionales o que habían empezado desde la capital hacia afuera porque había diseñado el modelo de negocio a partir de esa situación. Y así hay un montón de historias de ver el contexto en el que estás y qué problemas hay ahí. Y de vuelta, sigue siendo la filosofía del emprendedor de si estás en una ciudad grande y hay un problema que está resuelto, en realidad no hay problema. Si estás en una ciudad chica, por más que haya un problema que en otros lugares esté resuelto, en tu ciudad sigue siendo un problema que necesita un emprendedor que lo resuelva. Y de todas formas podrías también agarrar y generar una estrategia, por ejemplo, anti-lugar que estás. Estás en una ciudad chica, puedes emprender por internet, por ejemplo. Y eso, de vuelta, no sería aprovechar la situación, pero de vuelta, no estás atrapado por la situación. Podés agarrar y generar un negocio que no dependa. De hecho, lo más saludable es que incluso si vos generás un negocio y haces crecer un negocio a partir de una situación adversa, a medida que el tiempo va pasando vayas generando claves o puntos de soporte que te den equilibrio frente a esa situación en sí. Por ejemplo, en muchas empresas, de las empresas más exitosas de Latinoamérica, lo que hacen es crecen en contextos súper inestables económicamente y lo que hacen es diversificarse internacionalmente para poder navegar por, ok, mira, este mercado este año no está andando para nada, porque a medida que una empresa se hace más grande depende más de la economía de un lugar. Tiene infraestructura más grande, necesita pagar más sueldos. Bueno, la operación en Argentina no está andando bien, bueno, vamos a hacer foco en el mercado de Paraguay y Uruguay, suponete, o en el de Brasil, y vamos a ir moviéndonos así. De vuelta, aprovechas la circunstancia actual y vas generando esos soportes en el largo plazo. Que, de vuelta, tomando el tema de las diferentes economías y lugares, si estoy en una economía más débil, es una gran oportunidad para ofrecer servicios afuera, atraer monedas más fuertes, cobrar en una moneda más fuerte y aprovechar el hecho de que mi situación me permite tener costos más bajos de vida. Si estoy en una economía que es más fuerte, eso a mí me permite delegar a economías que son más débiles a un costo mucho menor que si lo hiciera en mi contexto y a partir de ahí contar con más capital de trabajo en mi negocio. Entonces, de cualquiera de los dos lados, porque al final como emprendedor queremos nosotros salir bien parados. Entonces, de cualquiera de los dos lados podemos utilizar esa situación como una ventaja. Que ahí también viene, como lo que ya dijimos hace un rato, que es la esencia de la proactividad, que tiene que ver con, primero, enfocarte en lo que sí puedes controlar y en buscar la oportunidad y cómo aprovecharla y en tu círculo de influencia, pero también en ir ampliando ese círculo de influencia que tiene que ver con esto que decía Santi de, bueno, si empezás en una situación X, aprovechás los elementos que tenés en esa situación, empezás tu negocio, cuando empieces a crecer, enfocarte en vos tener el control de que las cosas vayan a salir bien a largo plazo y ya no depender de ese contexto adverso en el que comenzaste. Bueno, que de hecho, pensando también en lo de la edad, que fue otro de los ejemplos que eso te quería preguntar, ¿cómo para que cerremos con un último ejemplo, el tema de la edad, ¿cómo lo podemos ver? Por ejemplo, si soy muy joven, estoy pensando ahora en el ejemplo de Fede Bongiorno, un amigo nuestro. Fede construyó su marca deliberadamente alrededor de, mira qué cool, soy muy joven. Igual que hay ahora no me voy a acordar el nombre, pero hay una
una señora youtuber que creo que tiene como 70 años, que su marca, que es gamer. Entonces hace reviews de Minecraft y le dice a la audiencia como sus nietitos, una cosa así. Construyó la marca Genial. alrededor de su edad. Y acá estamos hablando de dos extremos. Claramente con el tiempo, por ejemplo, esta mujer podrá cambiar su posicionamiento y ser simplemente un canal más de juegos que ya es grande, pero para despegar esa marca le permitió diferenciarse. Fede eventualmente crecerá y lo que pasará a ser su carta de presentación ya no va a ser soy joven, sino los proyectos que hizo y los resultados que tuvieron. En los dos casos están convirtiendo una situación extrema y aparentemente desfavorable en algo favorable. Y para las personas que están en edades más normales para emprender, por decirlo de alguna manera, eso es una ventaja porque pueden capitalizar por un lado, en la historia que tienen. Por ejemplo, una persona que tiene 40 años tiene 20 años de experiencia haciendo cosas que se puede capitalizar. Y siempre nos pasa con la gente que trabajamos en las mentorías, siempre pasa que tienen alguna experiencia que es una carta de presentación brutal para el negocio. Y además, la presentación de una persona más grande tiende a generar más confianza. Y eso es algo que se puede aprovechar. Que casi cualquier persona joven, que si nos están escuchando, tienden a sentir que eso es una desventaja porque sienten que se los toman menos en serio. Entonces, los jóvenes tenemos que convertir esa desventaja en ventaja, y las personas que son más grandes tienen que tomar conciencia de que tienen una ventaja, no solo en la presencia que generan, sino también en la historia que traen y cómo eso les permite presentarse como referentes, incluso si recién están empezando ese nuevo negocio. Que ahí tenés también el tema de si vos sos joven, una cosa que puedes hacer es apuntar a gente más joven, ¿no? Por ejemplo, vos vas a entender mejor cuáles son los problemas, cuáles son los deseos, cuál es el lenguaje con el que se comunica la gente joven, ¿no? Que es el caso del caso de Fede. Pero también, si vos sos joven, podés comunicarte con gente más grande usando herramientas que ellos no tienen, ¿no? Y ahí tenés una ventaja. Que de vuelta es el caso de lo que vos decías de tu historia. Vos tenés tu historia. Bueno, en el caso de ser joven, vos tenés toda una serie y ahora con los nativos digitales, o sea, los niños que ahora tienen 4 o 5 años, cuando ellos tengan 25, 30 años, ellos van a comunicarse, van a entender la tecnología de una manera totalmente diferente a nosotros. Y eso les puede dar una ventaja respecto de enseñarles. Nosotros tenemos justo la ventaja de haber crecido con Internet de alguna manera. No hubo Internet durante toda nuestra vida, pero desde chicos ya teníamos manejo de Internet, tuvimos la suerte, la fortuna de tener acceso a Internet. Entonces nosotros podemos trabajar con gente más grande que nosotros, diciéndole, mira, nosotros somos responsables, trabajamos con gente grande y además de la responsabilidad y todo lo que sabemos, tenemos este contexto que nos da una ventaja que te podemos conferir a vos con nuestro trabajo. Hay una película que vimos hace un tiempo, no recuerdo el nombre, que es con Robert De Niro y... ¿Se llama así? ¿No recuerdo el nombre? No. Se llama El Becario o algo así. El Becario. Sí, en inglés no me acuerdo. Experience never gets old. Claro, ese es el eslogan. Claro. El eslogan. También dentro de las edades hay una parte de cómo la personalidad va cambiando con las edades que se puede capitalizar como ventaja. Si yo soy una persona... que esta es la trama de la película. Es una persona que toda su vida trabajó en una fábrica, que fue gerente de esa fábrica durante años, que ahora está jubilado y que entra a trabajar en una startup súper moderna de internet que vende ropa de moda. Y esta persona, con sus códigos de antes de ir con el maletín y con toda la cosa... Y ser Robert De Niro. Que es Robert De Niro. Que siempre suma. Se convierte en un activo para la empresa porque esa forma de trabajar, el respeto, el orden, la paciencia, todo eso estaba ausente en la empresa. Entonces, de repente, de vuelta, eso se podría haber visto como un problema, podría haber sido una cosa que lo tiraba hacia atrás y podría haberse hecho es anticuado u otra cosa, pero se convierte en un activo porque es algo que toda esta nueva generación no tenía. Y al revés también sucede. Por ejemplo, pasa con los personal trainers. Por ahí un personal trainer joven tiene mucha pila y una de las cosas por las cuales se lo contrata ese personal trainer es que lleve energía a las clases, por ahí para una persona que por el momento de la vida no tiene naturalmente ese mismo nivel de actividad y de movimiento. Entonces, en los dos casos, y nosotros a nivel interno incluso hemos hablado de que por ahí en algún momento sería bueno para nosotros trabajar con una persona que sea mucho más grande dentro del equipo, porque por ahí nos daría un nivel de estabilidad o de paciencia que por nuestra edad no tenemos. Entonces, esas cosas siempre hay que mirar y decir, a ver, ¿cómo esto se convierte en un activo? ¿Cómo lo aprovecho para mí?
y darnos cuenta de que no hay situaciones buenas o malas, sino que hay situaciones y que está en nosotros el darle la vuelta de tuerca para que se convierta en una situación buena y que lleve a cosas mejores todavía. ¿Y vas a decir algo, Lu? No sé qué tendré en mi expresión, que parece que todo el tiempo estoy por decir algo, pero no. Lo está amagando ahí. Tenés sabiduría en la mirada. Debe ser eso. Debe ser eso. Lo decía todo con una mirada. Lástima Claro. que estamos en un podcast. Lástima y no que el se ve. podcast... Las cámaras no llegan a captarlo. Deberíamos hacer eso. Deberíamos hacer una toma como que la firmen en este Lu. Con subtítulos. Con Sí. subtítulos. Sería buenísimo. Sería bastante gracioso. Sí. ¿Te imaginas? Sería un bajón para los que están escuchando. Pero bueno. Como Vamos a poner una música en el medio. Ir cambiando las expresiones y que vaya cambiando el subtítulo a medida que cambia la expresión. Claro. Sería muy gracioso. Si no fuera porque es demasiado trabajo. Hay que dejarlo anotado. Nos quedamos todos imaginándonos. Es que sería muy gracioso, sí. Sí, sería. Nos quedamos Sería todos un ahí hit. pensando en eso. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Básicamente, la reflexión es: no importa el contexto en el cual estés, esta música te va a gustar. Robert De Niro, el personaje Robert De Niro seguramente hubiera disfrutado de esta música. Sí. Bueno, pero, perdón, quería escuchar música. El tema es el siguiente. No importa el contexto en el que estés, siempre va a haber cosas que no van a estar aparentemente a tu favor. Lo único que va a cambiar si está a tu favor o no es cómo vos la percibís, cómo vos la trabajás. Y estuvimos dando varios ejemplos puntuales respecto de, ok, estoy en una ciudad chica, soy demasiado joven, la industria ya está saturada. De vuelta, nunca, y eso es lo que dijo Lu y es la reflexión, nunca un contexto te va a matar como emprendedor. Puede que el contexto mate tu emprendimiento, eso puede pasar, pero no te va a matar como emprendedor. Chicos, ¿alguna reflexión final? Sí, creo que esta música me da ganas de irme corriendo, así que qué bueno que estamos terminando. Te da ganas de ir a entrenar, Sí, Mati. sí. Creo que el capítulo salió súper bien y de vuelta para las personas que lo escuchen, si tienen alguna duda de no, es que mi contexto no se puede convertir en una ventaja, los odio, que nos cuenten del contexto así charlamos Aceptamos de eso. desafíos. Aceptamos desafíos. Aceptamos desafíos para que nos den algún reto interesante a lo que ponga a prueba nuestras palabras. Y Santi, ¿a dónde deberían dejarnos el reto interesante que ponga a prueba nuestras Si palabras? tenés un reto, puedes dejarlo en el iTunes. No sé, no me salió. Quise hacer la voz del locutor de radio mexicano, ¿viste? De las películas viejas ese de cuando están en Nuevo México y ponen la radio y es como... ¿Así? Me salió muy mal. Perdón para todos los oyentes. Pero se entendió que es en iTunes. Es en iTunes. Ustedes dejaron una reseña en iTunes, un comentario ahí. De vuelta, si tienen alguna duda, les vamos a... Nos escriben nosotros o nos dejan un comentario en YouTube. Nos pueden dejar un comentario también en el blog. Y nosotros les vamos a hacer llegar un video muy cortito en el cual les vamos a explicar cómo pueden solucionar este tema. Como siempre, nos vamos a estar viendo en el próximo episodio del show de Super Hábitos con más contenidos, más mates. Y no dijimos nada de esto. Sentados en una mesa, aparentemente, porque volvemos a estar sobre la mesa. Muchas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos, nos vemos o, en el caso de Lu, Escribimos. no Nos sé. miramos. nos miramos. escuchamos mediante la mirada o algo así en el próximo episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.